escribí un libro brillantísimo que se llama Chamanes Eléctricos, se los voy a enseñar. Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, es mi mejor obra, básicamente. No, librazo, en serio les digo, de verdad, no se lo pierdan. Bueno, yo soy muy feliz de estar aquí en mi tierra, en nuestra tierra, con Mónica, que es como mi hermana pequeña. No sé, creo que fue una amistad increíble desde que nos conocimos, mágica, y ambas vivimos en Madrid, luchamos contra el racismo y la pertenencia. Y ya nos han tocado muchas mesas juntas, ¿no? En España nos han tocado ya varias mesas juntas, ¿no? Varias veces, muchas. Sí, somos muchas. reincidentes. Son muchísimas veces y es muy gracioso porque además cada vez que mencionan a una la mencionan a otra, como que somos siamesas un poco. Y bueno, yo no puedo estar más orgullosa de que mi nombre esté junto al de Mónica. Y esto no lo digo porque ella está aquí, lo he dicho siempre. Si hay alguien que va a hacer que este país reciba un Nobel, esa persona es Mónica Ojeda. Estoy segura. Tengan una amiga en sus vidas como María Fernanda. No, es así, yo no te lo diría. Porque viene así, bien, viene bien. Y de verdad muchísimas gracias por llenar esta sala, que con el interés en lo que hacemos nosotras y en lo que escribimos. Es muy emocionante estar ser profeta en tu tierra, que yo creo que es una cosa que siempre dicen que es imposible, y nosotras al ver esta sala creo que logramos. Está la mamá de Mónica tomándonos fotos, es bien bonito eso. Es que fue mi profe. Es muy hermoso verlos a todos y a todas y a todes, porque claro, donde miro y en la fila que mire hay gente que conozco y quiero, y eso es súper emocionante. Así que gracias por estar aquí, es lo primero que quiero decir, y supongo que Mónica también. Sí, ahora entrando, María Fernanda me decía: estoy nerviosa. Y me parece curioso porque quiero retomar lo que decías. Creo que, no sé si te pasa a ti, pero me pone a mí también especialmente nerviosa venir acá, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en otras mesas, a veces te pones nerviosa, a veces no, pero creo que siempre da nervios estar en tu hogar natal, ¿no? Siempre da miedo venir a Ecuador y hablar, porque sientes además que en esa búsqueda literaria, que creo que es la que también tenemos en común, y para ir encaminando al tema de la mesa, ¿no? Las dos nos preocupamos por la emoción del miedo en la escritura, de maneras diversas, ¿no? Pero también justamente eso tiene que ver, ¿no? El miedo nace también del lugar de origen, ¿no? El lugar de origen es como un sitio peligroso y a la vez acogedor, ¿no? Porque hay mucha verdad en el lugar de origen y hay cosas innegables en el lugar de origen, cosas que a veces uno quisiera negar en autoengaño, pero no puedes una vez que llegas. Hay algo que pide contundencia, que pide como un confrontar cosas. Entonces quizás para empezar la conversación contigo también, bueno, y agradecerles a todos que están acá, quisiera preguntarte por tu libro Visceral, porque ya que tenemos esta mesa llamado Gótico del Manglar, tu último libro, tú estás hablando sobre de dónde viene tu escritura, ¿no? Del miedo, de la rabia, pero ese miedo y esa rabia es geográfica, y en tu libro está vinculado, por supuesto, a la migración, pero también a las experiencias y al espacio en donde tú has crecido. Y esto lo vinculo con tu último libro de cuentos, Sacrificios Humanos, en donde trabajas de una manera muy potente con la imaginería de la ciudad, ¿no? Recuerdo muchos relatos que trabajan con esto, desde la muerte de los trabajadores aquí en Guayaquil del año 22, como también trabajas con la idea de los esteros, de una geografía también de la ciudad, en donde el agua sube, inunda determinados espacios, esas tierras que se llaman
las tierras de invasores, exacto, que siempre se ha llamado así aquí en Guayaquil, ¿no? Tú trabajas con esa imaginería de la violencia normalizada y le das un giro en tus relatos de tal manera que somos capaces de percibir el horror que hay en esa violencia normalizada de la ciudad, ¿no? Entonces, un poco para ir encaminando el tema del gótico de Manglar directamente con tu trabajo, acaba mi pregunta. A mí me resulta, estoy de acuerdo con Mónica que hablar en Guayaquil no es lo mismo que hablar en ¿dónde estuvimos la última vez? Gijón. En Gijón, Pamplona iba a decir. Estuvimos en Gijón la última vez y no tiene nada que ver. Hay una responsabilidad en cada palabra, hay una emotividad más fuerte. La gente que nos está mirando y que nos está escuchando vive y ha vivido lo mismo que nosotras, para bien y para mal. Me parece increíble que estemos aquí en una ciudad que es un escenario apocalíptico. Para mí era importante empezar diciendo que estamos perdiendo nuestra ciudad, que no hay nada de ficción en lo que yo hago y tampoco en lo que tú haces. O sea, el libro de Mónica habla de unas amigas que escapan de una ciudad en la que el narcotráfico se la ha tomado y hay asesinatos y hay decapitados y hay una cantidad de violencia ingente, que de pronto hablas con cualquier taxista o hablas con tus amigos y tus amigas y te dicen que eso está pasando ahora mientras hablamos, que hay calles que no se pueden transitar, que hay barrios que no se pueden ya habitar, que hay que abandonarlos. A mí me espeluzna como ciertos relatos que escribí hace unos años, sobre todo el de Invasiones, que habla de mi barrio al sur de Guayaquil, y que yo exageré muchísimo. De repente hoy es realismo. El no poder salir de tu casa, el vivir enrejado completamente y no saber si lo que estás haciendo es evitar que entren los de afuera o evitar tú salir. O sea, si las rejas son para ti o para el posible peligro de afuera. Igual es para los dos, pero estás enrejada. Y he recorrido esta vez esta ciudad, que es mía, con mucho miedo, mucho miedo. Esto de los apagones, por ejemplo, la gente de esta generación no sabrá de lo que hablo, pero cuando yo era chica nos metían unos papeles debajo de la puerta que decían que iban a haber 3 días de oscuridad. ¿Tú llegaste a eso? Que era antes del WhatsApp. Si no mandas este mail, te va a caer la maldición de no sé quién. Bueno, pues antes, jóvenes tendrían un papel debajo de la puerta que decía que venían los 3 días de oscuridad y que luego se iba a acabar el mundo, quién sabe qué. Y que tenías que rezar, mandarle ese mensaje a 7 personas, en fin. Y ya ni siquiera meten el papel debajo de la puerta, pero en mi barrio asesinaron al dentista de mi mamá y al hijo de su amiga porque trabajaba en el puerto y seguro no dejó pasar algún contenedor. Y yo les pido disculpas que no esté hablando de literatura, pero estoy hablando de literatura. Estoy hablando de mi literatura.
porque mi literatura es parte del manglar de esta ciudad. Mi sangre es sangre de manglar. Yo no soy otra cosa que guayaquileña, nunca seré otra cosa que guayaquileña. Y siento por momentos, cuando escucho que la gente abandona los barrios y se va a otros barrios cerrados, con guardias privados, donde hay una vida postiza, donde no pasa el señor que afila los cuchillos, que vende la fruta, que grita limones, que vende plantas, que todo eso que era Guayaquil, donde no se escucha el camión de la basura con su mambo, ¿cómo qué ritmo es ese? Con su cumbia. Pienso en una película apocalíptica y les pregunto a cada uno de ustedes y cada una de ustedes, ¿qué hacemos? De verdad, yo escribo, pero no escribo para que la gente diga qué bien escribe esta persona. Escribo para que se levanten y griten y digan, no vamos a permitir que nos quiten la ciudad. Y no tengo una respuesta de cómo se hace eso. Pero aquí hay un auditorio lleno de gente que estoy segura de que vive o una vida postiza o una vida con miedo o las dos cosas. Yo creo que de eso habla nuestra literatura. Tú, por ejemplo, hablas de esta huida hacia las montañas y cuando te leo pienso en ese Guayaquil que, aunque no está en el presente de tu historia, es un poco el motor de tu historia, esa huida. A mí me parece como, ya, justo voy a ir a lo que estabas comentando, pero me parece interesante que estamos viviendo un momento a nivel de la literatura latinoamericana en donde se está pensando el género de miedo primero, no como, bueno, el género de terror o las narrativas del miedo, porque también es verdad que yo siento que en tu literatura sí que hay una búsqueda de directamente beber del género de terror y de la literatura del género de terror, y a mí me preocupa mucho el miedo, pero como una emoción y desde una erótica de lo sublime, también incluso la relación entre miedo y belleza, y no siempre responden mis textos al género de terror, sin embargo beben totalmente de la imaginería del género de terror. O sea, ahí hay una cosa como plástica también del género de terror. Pero siento que estamos en un momento latinoamericano en donde, primero, se ha revisitado esa especie de desprestigio que históricamente ha tenido el género de la literatura de terror o de las narrativas del miedo. Estamos viendo un momento en donde hay muchas autoras y muchos autores que están escribiendo desde este género o desde su plasticidad sin ninguna voluntad de ocultar o de disfrazar lo que están haciendo, ¿no? Con toda la fuerza de esto también es literatura, y además aquí hay un ejercicio de pensamiento, ¿no? Y también hay una exploración, además estética, política, sensible, que tiene que ver precisamente con lo que tú hablabas, con develar de repente esas pequeñas violencias naturalizadas, esas pequeñas indolencias o grandes indolencias, y hacerlas momentáneamente dolorosas otra vez, no desde un lugar paralizante, porque eso tampoco políticamente no tiene ningún interés. Es decir, si el dolor nos paraliza y nos quedamos en un lugar nihilista, que es el lugar de pues, como duele y como hay miedo no hago nada porque nada va a poder solucionar el problema, eso es parálisis política y tampoco nos interesa, ¿no? Pero sí, condolernos, como dice Cristina Rivera Garza, ¿no? Dolerse con el otro implica también una movilidad del propio lugar de enunciación y entender los otros lugares de enunciación, y también armar colectivo, ¿no? Armar comunidad, que también es un poco en contra de cómo está diseñada esta ciudad. O sea, Guayaquil está diseñada para la individualidad, ¿no? Para empezar con modelos además que son extranjeros, que además eso también es otro tema, realmente no responden a la geografía de esta ciudad.
Esta ciudad tiene manglares, tiene río y tendría que tener realmente lugares de aprovechamiento de esos espacios geográficos, y en cambio tiene como una urbanización que tiende a Miami, grandes carreteras, nada de zonas peatonales, nada de grandes parques, nada de árboles, nada de aprovechar, nada de reconocer la propia geografía. Como si miraras en realidad, cuando miras Guayaquil, no nuestra geografía, sino la geografía de otra parte. Y quieres aplicar las soluciones de otros sitios a esta geografía, matando la vida de esta geografía. Entonces, lo que me interesa de todo el movimiento latinoamericano actual, con grandes escritoras y grandes escritores, es que están pensando desde las narrativas del miedo, están por primera vez mirando con mucha potencia sus territorios. Por eso es que ahora se habla tanto en nuestro continente, se habla tanto de gótico rioplatense, gótico andino, gótico tropical como el de Andrés Caicedo, gótico, en fin, ponle cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y la gente como que a veces tiene este desconcierto de, pero si el gótico es anglosajón, surge a finales del siglo XVIII, se desarrolla en el siglo XIX, castillos y tal, no tiene nada que ver. Cuando en realidad el gótico siempre ha sido súper plástico, porque de hecho dentro de del propio Inglaterra ha habido mucha plasticidad con género, pero muy pronto en Estados Unidos también del siglo XX se habla de gótico sureño, incluso para novelas que no responden al género de terror, pero que sí tiene que ver con una imagen como de la emoción de la fragilidad, que en el fondo es la emoción del miedo, el sentirse frágil en este mundo, ¿no? Y me interesa cómo cuando a gótico le pones un hackeo, como ahora, gótico del manglar, ¿no? Hay la palabra que es esa desterritorialización, ¿no? De repente a gótico, que es algo que te remite al anglosajón, de repente le pones manglar, o le pones tropical, o le pones rioplatense, o todo lo que se te ocurra, andino. Hay un hackeo de esa visión de las narrativas del miedo, te hace de repente pensar, ¿cómo es que nosotros tememos? Desde nuestra historicidad, desde nuestra relación con el territorio, que no es igual a como temen los ingleses, ni como temen los estadounidenses, ni como teme Uruguay, o sea, ni como temían en ese momento. Exacto, ¿no? Y entonces eso me parece fascinante, ¿no? Como cuáles son las posibilidades políticas de poder plantear o de mirar estéticamente un gótico hackeado, una narrativa del miedo hackeado por una mirada profunda, refundada de nuestros territorios. Sí. Y creo también que el cuerpo es muy importante en el tema del territorio. O sea, yo les decía antes que yo tengo sangre de manglar, el propio sistema circulatorio parece un manglar de Guayaquil, si no lo estuviéramos matando constantemente, ¿no? También hay una apropiación del miedo corporal, del terror, del body horror que estamos haciendo las mujeres, porque en nuestros cuerpos, tanto como en la naturaleza, se suceden todas estas violencias que antes no interesaba contar, nos contaban historias de, por ejemplo, mujeres asesinadas, y la figura importante era el detective que descubría a quién había asesinado, y nosotras de repente hemos hecho que esas mujeres se levanten y digan, no, un momentito, el detective no, digamos, todo bien con el detective, pero a mí me asesinaron y quiero contarles cómo fue. Y así como lo cuenta esa mujer, también lo cuenta el territorio. Yo creo que muchas de nosotras estamos muy preocupadas por la velocidad con la que estamos destruyendo este planeta, con la velocidad en la que estamos destruyendo esta ciudad. Yo recuerdo cuando era niña que había ceibos y almendros y bueno, y ya solo quedan los nombres de las ciudadelas. O sea, la gente joven, tú le dices ceibos y dice hacia el barrio. No, es que eso era un árbol cuando éramos pequeños, y no fue hace tanto que yo era pequeña. O sea, podría parecer que era mucho,
pero son apenas 40 años en que hemos cambiado la vegetación y la flora de esta ciudad, que es una ciudad de calor, que necesitaba de esos árboles. Creo que es terrorífico pensar lo que va a hacer el cambio climático con esta ciudad, y creo que nuestra literatura, tanto la nuestra como la de nuestras colegas de otros países con géneros distópicos, ciencia ficción, terror, incluso novela histórica, están revisitando estos miedos que tenemos, sobre todo las mujeres, de quedarnos sin agua, de quedarnos sin... O sea, lo que nos está pasando ahora es resultado directo de que nos estamos eliminando unos a otros, del cambio climático. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya no haya agua? ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber una guerra. O sea, ¿cómo no escribir terror? Me refiero. Cuando a mí me preguntan todo el tiempo, ¿por qué escribes terror? Bueno, se me aparecen en la cabeza 1.000.000 de respuestas. Y digo, porque vivo en el epicentro del terror. Soy mujer, latinoamericana, inmigrante. O sea, el terror me rodea, guayaquileña, el terror me rodea por todos lados. Justo estaba pensando también, me parecía interesante, porque creo que muchas veces ha habido como esta idea, ¿no?, de que el género de terror o las narrativas del miedo se vinculan, y es verdad, se vinculan también con un aspecto de la emoción del moro, una estética que está siempre vinculada a lugares tabú, ¿no? Y me parece que siempre o muchas veces se ha visto eso desde el lugar simplificador del susto como impacto emocional, ¿no? Pero insisto que lo que me parece interesante de las narrativas del miedo, primero, bueno, dos cosas. Primero, que provienen de una vida del oral. De hecho, pensando en Gótico del Manglar, ¿no?, también en nuestra ciudad tenemos un montón de narrativas orales que están vinculadas al miedo. Desde la dama tapada, viuda del tamarindo, que el come muertos, o sea, hay un montón, una infinidad tremenda de imaginería del miedo, ¿no? Víctor Emilio está en pacto con el diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece interesante que ha tenido vida eso mucho antes en la oralidad, no porque sean relatos de mero impacto emocional o solamente un susto o tal, sino porque tiene que ver con una especie de escarbar la tierra, con cuáles son esas pulsiones liminales realmente poderosas de nuestra comunidad, y ponerlas en una historia que realmente condense esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de narrativas del miedo, uno está pensando en cómo hago, como tú dices justamente, ¿no?, cómo hago para escribir sobre esto y que de repente, trabajando desde la emoción del miedo, yo me conduela, yo me reaccione, despierte, porque estamos en una especie de anestesia social, de tal modo que miras las noticias mientras comes, ves las cosas horribles y sigues comiendo y medio te ríes. Pero de repente la literatura sí genera un agitamiento, ¿no? Como te agita y de repente te recoloca frente a una nueva sensibilidad. Entonces, yo un poco te quería preguntar por eso en Visceral, ya concretamente, porque ahí tú trabajas ya no necesariamente con el cuento. Sí hay capítulos que son como cuentos, tienen esa estructura de relato, pero es un libro híbrido bellísimo, en donde hay crónica, en donde hay ensayo. Y yo lo leía y pensaba también en el tema de esta mesa, Gótico del Manglar, y ahí hay una reivindicación del miedo como lugar de escritura, pero también hay una reivindicación política de la ira como lugar de escritura, ¿no? Yo no creo obviamente en el deber ser de la escritura para nada, pero justamente por eso me parece interesante tu postura, porque
esa especie de reacción que a veces se tiene desde algunos lugares más conservadores de la escritura, de ay no, esto es puro susto, puro tal, no, es una mirada catastrófica, cuidado con hablar de la imaginación de un apocalipsis, porque entonces no vamos a, o sea, como se ve como de parálisis social en la escritura, y todo lo contrario, genera un movimiento, ¿no?, del que estábamos hablando, de reacción, ¿no? Entonces, un poco quería hablarlo desde tu libro Visceral. No sé si puedes contar algo de eso. Qué bárbaro. Pues Visceral es un libro que yo creo que responde a la pregunta que les decía que me hacen constantemente de por qué escribo terror. Una amiga me decía que podía llamarse Formas de destruir a una mujer. Yo no he nacido en una favela, no crecí en un orfanato, mi vida no fue, digamos, dickensiana. Mi vida fue una vida de una familia de clase media supuestamente normal. Dios, ¿quién puede decir eso de su familia? Y sin embargo me pasaron cosas que estoy segura que le han pasado a todas las mujeres que están aquí y probablemente también a algunos de los hombres, que no tenían que haberme pasado, que me pasaron porque hay un pacto de silencio, porque somos una sociedad que prefiere. Escuché una frase que me gustó mucho más que la de la ropa sucia se lava en casa, que es tremenda, que es que la casa arda pero no se vea el humo. Y eso es Guayaquil. Casi todas las casas arden, pero nadie quiere que se vea el humo. Y de hecho, hacen lo que sea para que no se vea el humo, aunque eso implique destruir a los niños y a las niñas, aunque eso implique destruir al niño diferente, al niño al que le gustan los niños, a la niña a la que le gustan las niñas, a la niña que no es bonita, a la niña que no obedece, a la que quiere ser otra cosa que esposa y madre. Entonces, para mí ese ocultar el humo que sale de las casas, de todas las casas de esta ciudad que están embrujadas, es terror. Y creo que Visceral es eso. Abrir las ventanas de mi casa y de mi cuerpo y de mi vida y decir, a mí me pasó esto y yo no tengo la culpa. Y de hecho, le decía antes a unos colegas que me impresiona mucho que el caso de Aviñón, de esta mujer que fue violada, seguro escucharon, durante 9 años por 90 hombres, su marido la drogaba durante la cena con Roinol y ella estaba casi a punto del coma, y él ponía en unos foros que si querían venir los hombres a violarla, y efectivamente iban, y solo un 30% de ellos dijeron que no, pero nadie llamó a la policía nunca, ¿no? La famosa cultura de la violación. Y yo pensaba en esta frase que dijo ella en el 2024, que la vergüenza cambia de bando, que sean ellos los que tengan vergüenza. Y pensé para atrás en todas las veces en las que, incluso siendo niña,
muy pequeña, yo sentía vergüenza de las cosas que me habían pasado. Yo sentía que era mi culpa. De alguna manera alguien me enseñó, porque ningún niño, ningún bebé nace pensando que es su culpa que le agredan, que es su culpa que le golpeen, que es su culpa que le digan eres una gorda inútil, eres horrible, te odio, o te peguen, o te violen. Eso te lo enseñan de alguna manera, y eso a mí me parece que es carne de exploración literaria y que es además necesaria para sanar muchas cosas. Yo creo que a ver, a mí escribir visceral no fue como hacer terapia es hacer terapia, ¿no? Cosa que recomiendo fervientemente a todos los guayaquileños, pero lo que sí hizo, creo, fue decirle a María Fernanda Niña que de verdad que era fantástica. Yo hubiera querido protegerte si hubiera sabido cómo, pero nadie me enseñó cómo hacerlo, y quizás las madres o las chicas jóvenes que lean el libro van a decir no, a mí no, y van a gritar porque nos enseñan a que calladitas estamos más bonitas, pero en verdad eso significa que tenemos que callarnos para que hagan con nosotras lo que quieren, y eso no va a pasar más. Justo estaba pensando, claro, que en mi última novela es verdad que hay personajes que huyen, ¿no? Que está el tema de la huida también como una cosa muy central. Eso está ligado al espanto, está ligado al miedo y a los cuerpos fragilizados, ¿no? Y también me parece interesante, porque creo que eso es algo que vincula también nuestras escrituras. Claro, se van a los Andes, pero en realidad salen de Guayaquil, y Guayaquil es como una especie de fantasma a lo largo de todo el libro. Aparece cada vez que ellas hablan de cómo se entiende, cómo se conocieron, en dónde, de qué manera, ¿no? Y sí, es verdad que mientras estaba escribiendo esas partes que son bastante terribles de la violencia de Guayaquil, sí pensaba mucho en por qué, ¿no? Y no sé si a ti te pasa justamente eso de la reflexión de por qué y cómo, bajo qué paradigma o lineamiento ético sensible voy a trabajar esto, ¿no? Y sí que me pasaba a pensar, creo que el miedo o el trabajo con la emoción del miedo en literatura, que tiene que ver con confrontar aspectos como la fuga, la huida, el escapar, el de repente confrontarse con una imaginería que puede ser bastante abisal, ¿no? Tiene que ver, a mí me parece interesante todo eso, en tanto que también forja tejidos de comunidad. Es decir, normalmente pensamos el miedo como algo que desarticula, ¿no? O lo pensamos también como algo que paraliza, ¿no? Pero justamente cuando uno se sienta a narrar la experiencia del miedo, estás hablando de cuerpos fragilizados. Estás hablando además de cómo un cuerpo que ha experimentado el miedo también es capaz de unirse a otro, porque además es que lo necesita. O sea, en el miedo tú necesitas del otro, porque solo sobrevives con el otro, ¿no? Solamente en esa fantasía de la fortaleza, en esa digamos, dialéctica capitalista de solamente te hace el hombre que se hace a sí mismo, además el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Solamente allí está esa imagen de no hay posibilidad de que entre el miedo. Pero allá donde tú permites que el miedo entre, hay una conciencia de la fragilidad y por lo tanto de la necesidad de la comunidad, ¿no? Siento que en Guayaquil y en las narrativas, pienso también en tantas otras autoras que trabajan con el miedo, ya no solo en Guayaquil, sino en Ecuador, ¿no? Pienso que Natalia García Freire también trabaja con la imaginería del miedo, en sus dos novelas lo hace, Sandra Araya, Solange Rodríguez también aquí, Juliana también trabaja con
no sé si directamente con la imaginalidad del miedo en Fiebre de Carnaval, pero sí hay el tema de la fragilización del cuerpo fragilizado, sí, muy poderoso, ajá, poderosísimo, ¿no? En la novela de Julie. Y sí, entonces veo como una sed de buscar escrituras otras, no escrituras fuertes, sino escrituras que trabajen sobre el tema de la fragilización de los cuerpos, con toda la crudeza a veces, sin ningún tipo de disfraz, y también que buscan hacer como una especie de exhumación, ¿no? Hace poco estuve en Quito y hay una colección de ensayo que saca el Centro Cultural Benjamín Carrión, que es brillante, que está liderado por Daniel Alcibar Bellolio, y tiene ahí en esa colección, que es maravillosa, hay un ensayo de Karina Marín, una pensadora, crítica literaria, brillante. El libro se llama Cuerpos Exhumados. Y en el ensayo ella hace una crítica muy interesante al ensayo de Leonardo Valencia, El síndrome de Falcón, ¿no? Y lo que hace es como otro giro, otra perspectiva del tema, ¿no? Y dice, esta idea que sostiene Leonardo de, claro, la literatura ecuatoriana está con un peso tremendo, que es el peso de llevar a Joaquín Gallegos Lara, de Falcón, llevar a Joaquín Gallegos Lara en la espalda, y llevar el territorio, la historicidad, no tenemos que volvernos ligeros y universalizarnos, ¿no? Como un poco estoy, obviamente, convertiendo esto de una manera muy escueta, obviamente es mucho más complejo el planteamiento de Leonardo, pero lo interesante... Está muy bien, lo dijiste muy bien. Lo interesante es lo de Karina, lo que me parece poderoso, es que ella dice, y si en realidad pensamos en que esa exhumación de cuerpos fragilizados es la fuerza de nuestra literatura, claro, y es lo que necesitamos hacer cada vez más, claro, y que eso conecta con las escrituras geológicas de Cristina Rivera Garza, cuando ella habla de lo importante que es escarbar la tierra para recuperar esas huellas, ese archivo, esa memoria que a veces en la negación de la violencia, en la no suficiente indignación, en el no suficiente horrorizarnos por lo que debería generarnos horror, decidimos tapar y hacer como que no pasara. Un poco T.S. Eliot en Tierra Baldía y diciendo, ¿no? el horror del campo donde están los muertos y donde crecen las flores pese a ello, ¿no? Y nos olvidamos, las flores nos hacen olvidar que debajo hay muertos, ¿no? Entonces entiendo como toda esta conexión de política y estética, y en el Guayas además, ¿no? Entonces, ahora mismo vivimos en esta geografía en donde también hay una pugna discursiva, y esto tiene que ver con escritura literaria. Hay una pugna discursiva de no pasa nada, no estamos tan mal, no hay tantas muertes, no hay tanta violencia, continuamos con la vida. Y por supuesto que hay que continuar con la vida y hay que ratificar la vida por encima de la muerte, pero tampoco podemos darnos el lujo de no condolernos y dejar de hacer comunidad. Y esa geografía de nuestra ciudad, que cada vez más tiene que ver con las urbanizaciones cerradas, las rejas y tal, eso nos hace totalmente despolitizarnos, porque nos hace romper la idea de lo comunitario, ¿no? Y la conexión geográfica también, que también es una forma de dividir territorios, y en la escritura yo creo que ahí hay una fuerza, ¿no? Tal cual. Y yo creo que lo que dice Mónica es súper interesante, porque a mí lo que más me molestaba de lo del famoso síndrome de Falcón es que, ¿cuál es la idea? Dejar a este señor en el suelo, digamos, siendo muy burda con la metáfora. No soy idiota, entiendo que es una metáfora, pero ¿cuál es la idea? ¿No? Llevas la carga del peso de este tipo que no puede caminar sobre tus hombros. A mí no me pesa Lupe Rumazo, a mí no me pesa Alicia Llanes, a mí no me pesa Ileana Espinel, a mí no me pesa Gilda Holst, ni Liliana Miraglia, ni Carolina Andrade, que están por aquí. Son comunidad. Y sobre todo creo que lo que no se habló en su momento sobre el tema de la solidaridad, lo estamos haciendo nosotras, porque creo que cargamos sobre nuestros hombros con gusto a las mujeres que han sido silenciadas en todos los países
de América Latina. Sí, creo que lo que estamos haciendo, lo que tú dices de la exhumación, yo creo que lo estamos haciendo cada una de nosotras en su pequeño territorio con las mujeres que, a ver, seamos honestos, hace 15 años esto no hubiera pasado. Tener a dos mujeres hablando, o sea, tendría que haber habido un señor aquí sentado, dos, de hecho, y nosotras pasando el agua, creo, o algo así. O sea, yo hablaba en la feria de Quito, que fue hace muy poco, y tuvimos una mesa con Yuli y con Gabriela Cabezón Cámara, y éramos las cuatro, éramos mujeres. Y eso jamás pasó cuando yo estudiaba literatura, que fue hace 30 años. Íbamos solo a escuchar a hombres hablando sobre su literatura, y nosotras estamos hablando sobre comunidad, y estamos hablando sobre lo que escriben nuestras colegas en Bolivia y en Paraguay y en Argentina y en México, ¿sabes? O sea, Mónica ha estado hablando de Cristina Rivera Garza, pero está Agustina Basterrica, que se está yendo, la pobre, que es parte de toda esta corriente. Está Elaine Vilar Madruga, que es, bueno, por favor, busquen sus libros, o sea, simplemente quiero decirles eso, y ya está, que son, digamos, para mí es un honor, sería un honor llevarte sobre mis hombros, sería un honor, la verdad, no sería un síndrome ni nada horrible. O sea, si tú eres el canon ecuatoriano, qué suerte que coincidimos en tiempo y espacio, ¿sabes? No sé cómo vamos de tiempo y digamos, o hay lugar para... ¿Ahora mismo podemos dar paso a preguntas o todavía nos queda tiempo? Porque ya empezó. Sí, las preguntas. Vale. Sí, genial. Damos paso a preguntas, ¿te parece? Si no tienen preguntas, podemos seguir nosotros hablando, pero y era por dejarles participar. Si quieren conversar o algo les ha parecido sugerente del tema de la escritura y de tocar esos temas. O si quieren quejar de Guayaquil, también se puede. Dije quejar de Guayaquil y ya levantaron las manos, ¿eh? Eso nos encanta hacer. Bueno, primero agradecerles de verdad porque me he sentido profundamente inspirada por todo lo que han dicho ambas. Siento que ha sido como muy del alma, desde la racionalidad sí, pero muy desde el alma, desde la emoción que implica tocar todos estos temas que son bastante complejos. Más que preguntas, es como un comentario porque últimamente he estado también explorando un poco estos temas que son un poquito más duros, ¿no? El tema del terror, el tema del horror, de lo que se vive, ¿no? O sea, obviamente en el marco de lo que está pasando en el Ecuador, pero también en el mundo, ¿no? Y siempre, una de las cosas que siempre me han causado, bueno, que previamente me causaban bastante rechazo en torno a esto, es simplemente sobre el tema de la responsabilidad, que un poco lo tocaron, ¿no? Cuando se trata este tipo de cosas, porque como bien mencionaste, Mónica, es un poco también el tema del morbo, ¿no? Que a veces siempre se toca y eso, cuando se une con una estética particular, a veces hay bastantes como misinterpretations, disculpen mi español. Ya, pero entonces, y eso es lo que pasa, ¿no? A veces con ciertas como que situaciones de esto, y me gustó mucho esto de cómo entender el miedo y la estética como un agente que te moviliza a generar una comunidad específica y cómo abrirte a esta vulnerabilidad y esta fragilidad al final del día y explorar esto como en uno y en nuestras comunidades es como necesario también, ¿no? Entonces
eso era un poco lo que quería decirles y agradecerles, porque la verdad es que me han inspirado a continuar con estas preguntas que tengo con respecto al terror y horror y todas estas emociones y todas estas temáticas que no son sencillas, que son pulsiones, que son complejas y que tienen capas, y nada, eso, más que nada. Claro, muchas gracias por tu intervención. Me estabas haciendo pensar justo en lo interesante. Primero, claro, cuando uno escribe efectivamente sobre temas tan delicados, son delicados, sobre todo porque si uno habla sobre violencia, que creo que es un ritornelo también en nuestro trabajo, cuando uno habla sobre violencia, uno tiene que saber que esto es un tema que le afecta no a personajes, sino a personas reales. Entonces, por supuesto que hay una postura ética y uno tiene que preguntarse cada vez que escribe un libro hasta dónde quiero llegar, cómo quiero hacerlo y tomar decisiones sí arriesgadas, pero tienen que tener una justificación. Con el tema del morbo me parece fascinante porque, por ejemplo, yo creo que el morbo también es una emoción muy recurrente vinculada al miedo. Lo vemos en el cine, lo vemos en muchas cosas. ¿Cómo se llama esta película de este fotógrafo que fotografía muertos? Fotógrafo de noche, creo que se llama, bueno, no me acuerdo. No, pero ahí creo que en muchas experiencias artísticas ha estado tematizado también el morbo como una emoción, y a eso voy. ¿Por qué no habría? O sea, siento que hay una mirada conservadora a veces sobre la literatura y la escritura que dice sexo así, no porque es pornográfico, esto no porque es morbo, pero el morbo es una emoción humana que tiene que ver precisamente con ese interés que tenemos hacia lo que nos da miedo. Es el momento en el que estás con el coche pasando por la carretera y de repente ha habido un accidente y quieres mirar y no quieres mirar al mismo tiempo. Y a veces bajas la velocidad, quieres mirar. Ese momento, ¿por qué no podría ser pensado en el formato privilegiado de la escritura? Que es justamente un espacio privilegiado para pensar lo impensable. Que nos conecta con esas pulsiones que a veces no hay espacio en otros espacios para pensarlo, ¿no? Y pienso también lo que es escribir sobre la violencia, que en realidad cuando yo me siento a escribir no me siento nada violenta, incluso trabajando con temas duros, porque para mí la escritura es lo opuesto a la violencia. Primero, porque la violencia es rápida, la escritura es lenta. Segundo, porque un libro jamás se te impone. Cuando uno siente que el libro le está conturbando o turbando demasiado, tú lo cierras y lo dejas ahí. Nadie te lo pone por delante. El libro es amigable, incluso cuando está trabajando sobre temas duros, ¿no? Y por eso, precisamente por esa amabilidad, por esa ductibilidad, es que me parece que la escritura y los libros son lugares privilegiados para pensar la violencia. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es en este sitio que es tan amigable, que es tan cómodo, que es tan... todo lo que acabo de decir, ¿en qué otro espacio? ¿No? Entonces, hay que darle también lugares a la literatura y a las artes para que piensen lo que a veces nos horroriza, ¿no? Eso. Sí, solo estoy totalmente de acuerdo y pienso en lo del abismo, ¿no? Que si miras el abismo te devuelve la mirada. Creo que la reivindicación del morbo, o sea, creo que acabas de crear una tesis, a ver quién la escribe, eso sí, pero reivindicarse como morbosa o como escritora morbosa es algo que voy a empezar a hacer, porque hay muchas cosas, no se rían, hay muchas cosas que nos dan miedo de nosotras mismas y que tienen que ver también con esa frontera entre lo horrible y lo erótico, y por eso son tan emocionantes y tan adictivas las historias de terror y las historias eróticas, porque van a un lugar nuestro que es el del morbo y que es un abismo y que a veces da miedo mirar, pero miras
y dices, ¿por qué me excita esto? ¿Por qué me elijo ver esto? ¿No? ¿Por qué elijo ver esta persona destripada? Te enseña mucho más de ti misma que muchos otros libros considerados como literatura serie A, digamos, o de calidad. Literatura serie B y morbosa, ya está. Esa es la próxima mesa. Sí, yo estaba pensando en lo interesante que es que se materialice lo que parece que no tiene materia, ¿no? El miedo, por ejemplo, esa emoción que parece que está abstracta y que hasta que no le pones palabras parece que no es concreta en el cuerpo, y como la escritura materializa cosas, ¿no? Las hace materia, y en la recepción, en la lectura, ¿no? Uno de repente incorpora esa incorporación, ¿no? Que es un movilizadora de la palabra, del discurso, y me parece que es importante, ¿no? Entonces, nada, solamente era un comentario también de lo que me hiciste pensar con lo que estabas diciendo, ¿no? Gracias por compartirlo. A mí me da mucha ternura que las dos personas que han pedido la palabra sean dos mujeres jóvenes. Me veo yo hace 30 años, cuando empecé a estudiar literatura, y pienso en cuánto me hubiera gustado que en los congresos de ecuatorianistas y en las ferias de libros y en los encuentros en Cuenca y en todos lados hubiera habido mujeres hablándome a mí y no señores hablando sobre su obra. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida y más horribles a la vez fue hablar para un colegio en México y que una de las chiquillas me dijera que si mi cuento subasta era un manual de instrucciones de qué hacer cuando la secuestraran. Y yo no dijo si nos secuestran, dijo cuándo nos secuestren. Y yo pensé, qué poderoso que puede ser la literatura, qué poderosa que puede ser, que puede hacer que una chiquilla que vive con el miedo de ser secuestrada sienta que hay alguien que está escribiendo sobre eso. Yo no lo viví y siento que ustedes tienen la gran fortuna de poder leer a Juliana, a Mónica, a Solange, a Daniel Alcíbar, a este montonazo de mujeres jóvenes que sienten lo mismo que ustedes y que si van a una feria de libro se pueden encontrar con gente que está hablando lo que ustedes están sintiendo, cosa que a mí no me pasó, por ejemplo, y que me da envidia, y les agradezco sus preguntas. ¿Puedo preguntar? Todavía nos quedan 5 minutos, así que... Por favor. A mí me interesa profundamente un fenómeno de recepción de vuestra obra. Ustedes publican en España, veo que circulan mucho en ferias, en reuniones, en convocatorias, lo que me lleva a preguntarles, ¿cómo las leen los españoles? Yo he leído toda vuestra obra, veo un cuento de María Fernanda que se llama Centro, e identifico cada calle, cada lugar al que aludes, porque esa es nuestra Guayaquil. Pero para España, ¿qué es Guayaquil? ¿Que se quedan solamente con ese rostro específico del cine porno, de la librería Nuevos Horizontes, de las salsotecas de la calle Romichaca? En el caso de Mónica tengo un poco más de dificultad porque no conozco tanto la región andina que tú muestras en Chamanes, pero también aprecio que hay folclore, que ahí hay música, que ahí hay paisaje completamente ecuatoriano.
Por lo tanto, con todo ese aluvión de cultura ecuatoriana y guayaquileña, ¿qué hacen los lectores españoles? Claro, es que creo que, por ejemplo, tiene que ver también con o sea, voy a empezar diciendo que, o sea, antes de hablar de cómo reciben mis lectores, porque es lo que yo concretamente conozco, sí que quiero decir que creo que hay una variación en nuestra generación de escritoras en donde no hay un interés por generar una literatura nacional. Es decir, esa idea de la obra que represente la ciudad, como si hubiese realmente esa posibilidad discursiva, como si fuera posible generar un retrato a través de un libro de algo inabarcable como una ciudad. Creo que, por lo menos yo creo que Maffer también, porque no tengo ese objetivo literario, ni siquiera me lo pongo por delante. No es un fin escribir y que de repente haya un reflejo, porque tampoco me interesa la escritura como reflejo. Sí me interesa como lugar de pensamiento afectivo de lo que me rodea y de lo que tengo de repente cerca, sabiendo que es limitado, que es una mirada limitada, concreta, biográfica, pero también tiene fuerza por eso, porque lo biográfico, pese a no tener esa especie de voluntad abarcadora del todo, en lo particular sí que hay una pulsión de verdad, ¿no? Que es la única pulsión a la que podemos, yo creo, que acceder. Cuando digo biográfica, yo escribo ficción, pero creo que detrás de toda ficción siempre hay una pulsión biográfica, siempre. Entonces, para empezar, es verdad que yo al menos no tengo esa voluntad de hacer una mímesis de Guayaquil ni de reflejarla. Me parece imposible, es una ciudad para mí compleja. Los Andes también, las geografías me parecen complejas. Sin embargo, sí que estoy viendo que en mi escritura cada vez más me interesan las conexiones entre geografías. Me interesa cómo dos personajes pueden ir de Guayaquil a los Andes y conectar biográficamente pese a ser de Guayaquil. Me interesa cómo de repente puede haber una zona geográfica liminal, como en Mandíbula, en donde la protagonista está secuestrada en una zona que está entre la costa y la sierra, en donde las cosas no están tan claras, se ve un volcán, tal. O sea, me interesa cómo de repente esas geografías del Estado-Nación que nos separan regionalmente, ¿no? La escritura genera otros cuerpos geográficos, en donde la cultura de repente genera otro tipo de nexos. Esas vinculaciones me parecen poderosas, en donde de repente yo puedo sentir que los Andes también es mío, no porque yo tengo una partida de nacimiento de Guayaquil, y también la Amazonía. Me interesa cada vez más ir generando esos vínculos, ¿no? Ahora quiero escribir una novela en donde los personajes sean de Guayaquil igual que en Chamanes, pero tengan un vínculo con Isla Isabela, porque fui a Isabela también hace poco y tuve una experiencia muy poderosa que me va a quedar en la vida siempre. Entonces quiero generar ese vínculo. Y luego me va a interesar hacer vínculo con la Amazonía, tejer conexiones territoriales. Ahora, con los lectores. Mis lectores, según cada libro, han reaccionado de forma distinta. Los libros que parecen ser más, entre comillas, universalistas, como Nefando o Mandíbula. Mandíbula está aquí, o sea, sucede en Guayaquil, sin embargo, no hay tantas marcas territoriales así concretas. Muy concretas hay, pero muy concretitas así, pero no tantos. Entonces los lectores se olvidan que están leyendo de Guayaquil. Se dicen Guayaquil y continúan leyendo. Pero, por ejemplo, con Las Voladoras o con Chamanes Eléctricos, sí he sentido, primero, que como he preparado a mis lectores, o sea, mis lectores ya me han empezado a leer con las otras obras, cuando aparecen estos, encuentran un desconcierto, mis lectores de España, un desconcierto, pero como ya les gusta cómo escribo y están interesados, de repente lo hacen, ¿no? Se acercan y tal, ¿no? En Chamanes Eléctricos hay palabras en quichua, que fue una voluntad política, por ejemplo, mía, no traducir, ¿no? No dije, porque mi editor me dijo, ¿quieres que pongamos un glosario al final? Y yo dije, no quiero el glosario al final, porque mucho pasa con los libros, lo habrás visto, Cecilia, ¿no? De repente hay frases en francés, nadie te las traduce, asume que tú tienes que saber francés, ¿no? Y me pareció que ahora vivimos una época en donde uno googlea y encuentra las cosas. Hay un diccionario en quichua en internet, cualquiera se puede acercar si tiene interés, incluso puedes aprender quichua en internet si quieres, o sea, hay esa voluntad, ¿no? Yo empecé mis clases en quichua a través de internet, porque las he empezado viviendo en España. Entonces, sí que siento que hay un desconcierto y también siento el conflicto,
Porque hay gente que me dice en España como, este es un libro súper andino y nosotros no sabemos de los Andes, pero he disfrutado de todas maneras de esto. Y luego cuando he venido acá, hay gente que me ha dicho, ¿y tú no crees que este libro lo has escrito en realidad para los españoles? ¿No? Entonces, otra vez me siento esa migrante, que es el ejercicio migratorio, que es la migrante de los españoles creen que no soy de allá y los de acá creen que no soy de acá. Es la cosa del migrante, justo. Collage de ese moda. Exacto, sí. El collage de ese moda, por favor. Sí, pero que cogieron mi foto y me pusieron una montaña atrás, un cóndor. Lo hice sticker de WhatsApp para autorreírme. Pero con la cara de Moni, que era una cosa loquísima. Fue bastante horrible. Pero sí. fue un buen sticker. Sí,